Romanos, no, ¿verdad? Corintios, no, tampoco. Hechos, gracias. Hechos 27. Y quiero platicar contigo hoy, más que un estudio secuencial, hoy quiero tener una plática contigo, tomarme unos minutos para tener una plática contigo. Una plática seria, basada en los acontecimientos que estamos viviendo. Para muchos puede ser que la plática de hoy les pueda parecer que no tiene sentido desde el punto de vista espiritual, o no tiene sentido desde el punto de vista doctrinal o eclesiástico. Pero si me tienes paciencia, ojalá y le encuentres sentido, como yo le encuentro sentido a lo que quiero platicar contigo. Pero vamos a la palabra, Hechos capítulo 27. Y quiero leer un texto que creo yo que fue muy importante dentro del mensaje de la semana pasada. Quiero leerlo porque en base a ese quiero hacer mi disertación de la plática del día de hoy. Hechos 27. Desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Quiero leer esos 5 versículos. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, voy a dar un minutito a que todos se encuentren. Capítulo 27, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu lugar, hermano, que Dios les bendiga. Hermano amado, quiero tomar los próximos minutos y tomar el tiempo del culto de hoy para decirte algunas cosas que creo que son importantes para la iglesia. Tú sabes que este pasaje la historia es la historia de una aventura donde Pablo se encuentra en medio de una tormenta. Él y todos los que están con él en el mismo barco, sean sus amigos, sean los demás delincuentes, porque eran muchos delincuentes, algunos soldados romanos que estaban ahí a cargo de todos los delincuentes que estaban ahí, y por supuesto la tripulación del barco, el capitán del barco, los marinos del barco, los expertos en la navegación, se encuentran en una tormenta. Ya miramos hace unas semanas, cuando comienza el capítulo 27, salen de Jerusalén y empiezan a navegar, llegan a la isla de Creta, y en la isla de Creta Pablo les dice: no hay condiciones, las cosas no están bien, yo digo que mejor no salgamos a ningún lado, nos esperemos. Y deciden, entre los que tenían más prisa y más interés de llegar a Roma, deciden que sí van a navegar, aunque no hay muy buenas condiciones. Hay un paréntesis de buen tiempo en el clima, donde todo apunta que
no va a haber tantos problemas porque el clima parece ser que está bien, y deciden apresurar la marcha confiando en que el buen clima les va a ser favorable hasta que lleguen a Roma. No han pasado muchas horas de que zarpan del norte de Creta cuando comienza una gran tormenta, un huracán. La realidad, hermano, es que a veces vemos esto como una lluvia, una tormenta fuerte, pero la Biblia nos dice que lo que estaba pasando ahí era un viento terrible que se llamaba Euroclidón. Y estudiando un poquito a qué se refiere, sabemos por la historia y por los documentos de aquella época que Euroclidón era el nombre que recibía un huracán. Hoy aquí le llamamos huracán, en el oriente le llaman tifón, pero sabemos que lo que estaba pasando era un huracán. Yo no sé si alguna vez tú has estado en medio de un huracán. Miren, hermanos, nosotros lo más cerquita que hemos estado de un huracán fue una ocasión que viajamos a Cancún, y precisamente el día en que nosotros regresábamos a México empezó a llover, hermano, de una manera terrible, y prácticamente, hermano, estuvimos casi a punto de no llegar al aeropuerto porque estaban todas las calles inundadas, los vehículos parados en la carretera, y al otro día o 2 días después entró el huracán a la ciudad de Cancún. Cuando entra un huracán, hermano, tú has visto películas, has visto reportajes, has visto documentales, la gente pone tablas en sus ventanas, algunas veces tienen que evacuar e irse a una ciudad más cercana. Y tú has visto lo que ha pasado. Hay huracanes que han sido terribles en la historia, hermano, que han inundado ciudades, han destruido ciudades, han habido muertos, hermano, arrancan árboles, arrancan postes, arrancan techos, hermano. Es terrible, así que no vuelvas a leer Hechos capítulo 27 como que si hablara de una tormentita, una lluviecita por ahí. No, hermano, fue algo terrorífico lo que vivieron. Por eso, hermano, llegó un momento en que ellos pensaron que ya no iban a salir de esa. Ya dejaron que el barco fuera movido por los vientos, ya no comían, cada quien empezó a llorar, empezaron a lamentarse de que nunca más iban a volver a ver a su familia. Fue algo verdaderamente terrible. Y esta tormenta, hermano, que estamos estudiando, hoy quiero que la miremos como la gran tormenta. La semana pasada hablamos de que esta tormenta puede ser equiparable a las tormentas privadas, ¿verdad? Las tormentas personales, las tormentas que cada uno vive y que a veces tienen formas de problemas familiares, problemas conyugales, a veces en forma de batallas financieras, laborales, a veces emocionales, hermano. Hay tormentas que uno tiene y que siente que no va a salir de ellas, y solamente son situaciones muy personales de depresión, de tristeza, de perdón no concedido, de pasado no superado. Pero hoy te quiero hablar no de una tormenta personal o una tormenta privada, sino te quiero hablar de una tormenta, bueno, el COVID, pudiéramos nosotros decir que hay una tormenta o pasamos por una tormenta global, pero hoy te quiero hablar de una tormenta nacional. Quiero que me permitas ser un poco abusivo y tomar un paralelo de esta tormenta con lo que está pasando en nuestro país, porque nuestro país está en una tormenta. Hay una tormenta en México, una tormenta que, sin ser yo un experto ni en política, ni en finanzas, ni en economía, ni en macroeconomía, ni en microeconomía, ni un experto en cuestiones de Estado, soy un simple ciudadano observador de lo que acontece, un simple observador de lo que miro que se dice en los medios de comunicación, y yo puedo decirte que sí hay una tormenta en nuestro país, una tormenta que cada quien le puede poner el tamaño que sea. Dicen que cada quien habla de cómo le va en la feria, pero creo que en México hay una tormenta. Y alguien dirá: pastor, pero ¿por qué va a hablar usted de eso? ¿Que no debería hablar de la Biblia? Quiero decirte, hermano, que yo creo que como cristianos tenemos obligaciones que la Biblia nos concede, y tenemos un papel que la Biblia nos llama, un papel que debemos jugar dentro de la sociedad. Hermano, yo veo en la palabra de Dios que desde el principio de los tiempos ha habido una interacción del pueblo de Dios, de los que Dios ha llamado,
una interacción con su entorno social, con su entorno nacional. Dios desde el principio de los tiempos nos muestra cómo hubo un trato con su pueblo, con sus escogidos, con sus llamados, pero nunca en un entorno de apartarlos de la sociedad. Hermano, solo Adán y Eva estuvieron en un entorno de una sociedad, si tú lo quieres llamar así, santa, de una sociedad divina, porque el que gobernaba en el Edén era Dios. Pero una vez que Adán y Eva salen, hay un entorno social que no se puede separar. Hay una interacción con las personas de afuera. Desde que Caín y Abel tienen ese terrible drama, lo primero que vemos que sucede después de que Caín mata a Abel es que Caín dice que huyó. Y en ese proceso de que él huye, o que él va como una persona exiliada, y en su exilio llega a esa ciudad que era Ahod, empieza a interactuar y empieza a ver una sociedad. Por un lado la sociedad de los descendientes de Caín, y por otro lado la Biblia empieza a hablar de la sociedad con los hijos de Dios en la línea de Set, y nos empieza a dar algunas pautas de cómo los que estaban trabajando en aquella sociedad de los descendientes de Caín comenzaron a practicar violencia y a practicar corrupción, mientras que en la línea de Set se comenzaron a fundar sociedades, si bien no eran perfectas ni eran santas de una manera completa, sí iban llevando una visión de parte de Dios, pero fundando ciudades, fundando pueblos. Y cuando miramos el drama de Génesis 6, hermano, Dios visita toda una sociedad. No visita solamente a los descendientes de Sed, visita a toda la sociedad que se estaba corrompiendo con gran violencia, con problemas de inmoralidad sexual. Vemos mezclas ahí de tipo sexual, hermano, que estaban ofendiendo a Dios, terrible corrupción. Cuando Jesucristo hace mención a Génesis 6 y dice que su venida será como en los días de Noé, obviamente tenemos que mirar cómo era la sociedad en los tiempos de Noé. Y la sociedad en los tiempos de Noé tenía tres componentes fundamentales. Número 1, violencia. Número 2, corrupción. Y número 3, inmoralidad sexual. Son los mismos componentes que estamos mirando hoy en nuestra sociedad. Y Dios miró esa sociedad. Y cuando llama a Noé y los rescata y comienza algo nuevo con él, comienza una nueva sociedad. Cuando tú ves los nombres de Sem, Cam y Jafet y ves sus descendientes y hacemos un análisis de sus descendientes, tú te vas a dar cuenta que cada uno de los descendientes de Noé, cada uno de ellos van fundando civilizaciones. Y miras cómo la descendencia de Sed funda civilizaciones en lo que hoy se conoce como Grecia, como Roma, como Europa. Y cuando tú ves la descendencia de Cam, te vas a dar cuenta que fundan civilizaciones en Oriente Lejano y en África, y en Oriente Medio, Oriente Lejano y África. Y cuando tú miras los descendientes de Seb, de donde viene el pueblo de Dios, Israel, te das cuenta que se quedan en Medio Oriente y el norte de Asia, fundando sociedades, fundando civilizaciones. Cuando tú avanzas en la historia y ves que Dios llama a su pueblo, ves dos cosas. Número 1, hay un llamado a la diferenciación de las sociedades, y hay un llamado a hacer un cambio en las sociedades, empezando por Abraham. Dios saca a Abraham, no lo sacó de la nada, lo saca de una sociedad, de una ciudad que en ese tiempo, hermano, era una sociedad de las más importantes de ese tiempo, la ciudad de Ur, lo que hoy sería Turquía. Y cuando llama a Dios a Abraham, lo llama para diferenciarlo, número 1, pero también para hacer influencia, porque Abraham, desde su posición como un errante en el desierto,
tuvo una gran influencia en la región donde él se movía. Incluso tuvo guerras con algunos reyes a causa del bienestar de su sobrino que fue secuestrado. Lo que estoy tratando de decirte, hermano, es que miras cómo el Señor no llama a su pueblo para que se aísle, como que si fuera una ente aislada, separada y que no tiene nada que ver con la sociedad en la que está viviendo. Y podemos ir avanzando, hermano, en la historia y vamos a ver un Israel que funda una nación. Y podemos avanzar, hermano, y vemos que cómo los jueces interactuaron con las naciones que estaban a su alrededor. Y cuando vienen los reyes, la época de los reyes tuvieron interacción con las naciones. Bueno, con su propia sociedad, con reglas, con disciplinas, con políticas, con todo un sistema económico, político, militar. Y desde esa posición Dios trabajando con ellos y también interactuando con otro tipo de sociedades. Jesucristo viene y se inserta, hermano, en una sociedad judía gobernada por el Imperio Romano. Y desde esa posición Dios nos empieza a enseñar cómo su pueblo se convierte en un punto de impacto para la sociedad. Comenzando con Juan Bautista. Juan Bautista, hermano, es llamado a una vida de santidad, pero desde su posición de santidad es un hombre que confronta la sociedad en la que está viviendo. Es decir, no llamó a la gente a bautizarse haciéndola ajena a lo que estaba pasando. Juan Bautista comienza a hablar contra la corrupción de los sistemas políticos, religiosos, militares. Cuando tú miras el diálogo de Juan en el Jordán, te das cuenta que Juan confronta a los fariseos, es decir, hace una denuncia contra el sistema religioso de su época. Confronta a los a los soldados romanos. Hace, hermano, entonces una denuncia al sistema militar o sistema judicial de su época. Y cuando ves que Juan Bautista incluso hace una denuncia contra Herodes, quien era el rey de Palestina, hace una denuncia contra el sistema político. No fue ajeno, no vino nada más, aíslense, vénganse, bautícense y hagámonos ermitaños. Metámonos dentro de las cuatro paredes de una cueva y que no nos importe qué hacen los soldados romanos, que no nos importe qué hace el sistema judicial, ni qué hacen los senadores romanos, ni qué hace el César o ni qué hace el rey de Jerusalén. No, él hace una denuncia, sabiendo que al final él ha sido llamado para influenciar desde su posición. Cuando viene Jesús, hermano, la gran enseñanza que Jesús nos deja en aquella moneda que le lanzan y le dicen: es lícito dar tributo al César. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca dijo solo Dios, ni tampoco dijo ignoren al César. Cuando él dice paguemos el tributo al César, se está involucrando, se está insertando en la sociedad. Y cuando avanzamos en la historia y vemos el mover de la iglesia cristiana en el primer tiempo, en el primer siglo, nos damos cuenta que era una iglesia que se involucra. De hecho, ¿cuál sería la razón por la que Dios manda a Pablo a hablarle a estos personajes políticos? Confrontarlos desde su posición como el apóstol que había predicado en tantas ciudades fundando iglesia. ¿Por qué de repente Dios lo saca de su placentero, bueno, ni tan placentero, ¿verdad? Pero digámoslo así, comparado con los últimos años de su ministerio, Pablo llevaba cierta ventaja viajando, llegando con hermanos, comiendo con hermanos, viendo cómo crecían las iglesias, gozándose, como mirando la fraternidad que estaba convirtiéndose el desarrollo de las diferentes congregaciones en Asia y en Europa. Y de repente Dios lo saca de ahí y le dice: te voy a llevar a Jerusalén para que te metan a la cárcel. Porque recuerda que desde el momento en que él sale de Antioquía, ya iba con el mensaje de te van a amarrar, te van a poner lazos en las manos. Y con todo Pablo dice: si eso es lo que Dios quiere. Y cuando le dicen: y esto va a ocurrir porque es necesario que prediques delante de príncipes y de reyes. Y así fue. Llegó a Jerusalén, lo meten a la cárcel, y una vez que está en la cárcel, Dios, hermano, mira,
ni siquiera tuvo que moverse. Dios le manda a los príncipes y a los reyes. Ahí estaba en la cárcel y de repente dicen: hey, ven, quieren hablar contigo. Y va y habla primero con los militares, con los centuriones, y después le llevan a los príncipes de la religión farisea o de la religión judía, y después le llevan a los príncipes de gobierno en Jerusalén, y después de Judea, y después al mismo Herodes Agripa, y al final, hermano, terminó compareciendo ante el mismísimo César. Vemos entonces que hay un plan de Dios para que Él pudiera hablarles aún a los que estaban en ciertas esferas políticas. Gracias al mensaje de Dios de la iglesia cristiana en la sociedad, es que sabemos que hubo un grupo importante de centuriones y de militares romanos que ayudaron a la iglesia del primer siglo, hermano. El libro maravilloso que yo lo he recomendado infinidad de veces, del Mártir de las Catacumbas, nos habla cómo había soldados romanos, centuriones romanos financiando el avance del evangelio. ¿Cómo es que los centuriones escucharon de la palabra de Dios? Y desde su posición como centuriones ayudando. Bueno, de hecho la palabra dice que el centurión al que le predica Pedro, Cornelio, él ya estaba tocado por el Señor y ayudaba con sus ofrendas y sus limosnas a la construcción de sinagogas. Y una vez que vino a Cristo, si ayudó a construir sinagogas, porque él ya empezó a ser llamado por el Dios de Israel. Imagínate, una vez que llegó al conocimiento del evangelio, seguramente él ahora sus ofrendas y sus limosnas las dio para el avance de las iglesias ahora ya no judías, sino cristianas. Sabemos que Dios toca posiciones políticas también, y desde esas posiciones empezó a crecer el evangelio. Para el siglo IV, hermano, la iglesia estaba diseminada a tal punto que la iglesia cristiana se convirtió en la iglesia oficial de Roma, lo cual ahora a la luz de los años o de los siglos vemos que no fue tan correcto ni fue tan apropiado, porque en el momento en que la iglesia cristiana se convirtió en la iglesia oficial, vino esa debacle que se convirtió en la horrorosa iglesia católica de la Edad Media. Cuando comienza, hermano, el despertar de la iglesia en el siglo XVI, con el movimiento de la Reforma, la historia nos dice que la iglesia reformada fue un movimiento sí espiritual, sí doctrinal, con un tremendo énfasis en el despertar o en la búsqueda de que las escrituras gobernaran el alma y la conciencia de las personas. Pero sabemos que no se quedó ahí. Hermano, Martín Lutero fue un hombre que Dios lo movió para que pusiera un gran énfasis en la educación. Y entonces él habla de que la educación cristiana o bíblica tiene que ser también académica. Puso un gran énfasis en las artes. Sabía que las artes tenían que ser rescatadas del misticismo católico y que tenían que ser influenciadas de una manera sana y correcta por la doctrina de Cristo. Puso un gran énfasis, hermano, en la política, sabiendo que, bueno, de hecho, hermano, la reforma no hubiera sido lo que fue si el mensaje de Martín Lutero no hubiera impactado primero a los príncipes de Alemania. Fueron los príncipes de Alemania impactados por el mensaje de Martín Lutero, lo que provocó que ellos lo ayudaran primero a escapar de la persecución romana y después a expander el mensaje por Alemania. Muchos consideran, hermano, el precursor de todas las ideas de lo que hoy es la democracia a Juan Calvino. Eso no nos lo dicen los libros de historia. Pero Juan Calvino fue un hombre que consideró que bíblicamente había bases para poder decir que los gobiernos tenían que ser justos, tenían que ser igualitarios, tenían que tener equidad y tenían que tener justicia, permitiendo que el pueblo se involucrara en la selección de sus propios gobernantes. Hermano, mucho de la influencia de la democracia que se fue permeando al paso de los siglos, primero en Europa
y después en América, tuvo origen en muchas de las ideas que Juan Calvino postuló. Por eso es que la herencia de los puritanos, ya para el siglo XVII, principios del XVIII, los puritanos decían que la vida cristiana tenía que ser una práctica, no tenía que ser solo una doctrina en la mente, no tenía que ser solamente una devoción en lo secreto, sino tenía que tener una práctica pública, porque miraban que Jesús tenía una vida devocional profunda en lo privado, pero tenía una vida práctica. Hermano, un gran porcentaje del ministerio de Jesús fue en la vida pública. Todos sabían quién era Él, sabían qué pensaba, sabían qué decía. Por eso es que el propio Jesús dice: nada se ha hecho a escondidas, nada se ha hecho debajo de la mesa. Todos los mensajes son públicos. Jesús no tuvo nunca problema para ocultar algo de lo que hablaba, enseñaba o hacía. Por eso es que los religiosos, por eso es que los políticos, por eso es que los militares le tenían tanto miedo, porque Jesús lo hacía de manera pública. Y la iglesia puritana, hermano, tenían la mentalidad de que había que influenciar de una manera pública a la sociedad. Así que ellos consideraban que los mejores ciudadanos tenían que ser los cristianos. El puritanismo, hermano, pretendía dar un testimonio de la mayor fe en lo privado, pero también de la mayor responsabilidad, justicia y vida pública hacia afuera. Por eso, hermano, una de las partes de la historia nos dice que cuando Enrique VIII le llaman la segunda reforma, porque él rompe con Roma en Inglaterra, y él se postula como el representante de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana. Hasta la fecha, hermano, el rey de Inglaterra, o en este caso la reina de Inglaterra, es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. En otras palabras, lo que vino a hacer Enrique VIII fue hacer algo parecido a la iglesia católica. La iglesia católica tiene su rey, se llama Papa, y él es la cabeza de la iglesia católica romana. Enrique IV dijo: bueno, también nosotros tenemos nuestra propia iglesia, la iglesia anglicana de Inglaterra, y también el rey es la cabeza. Cuando los puritanos vieron eso, dijeron: no, es que no debe ser así. No. El rey no puede ser la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Cristo, y la autoridad es la Biblia. Entonces los puritanos le empezaron a decir al rey: rey, lo que tú quieres hacer está bien, separarse del terrible dominio de la iglesia romana, eso es correcto, pero no poniéndote tú como cabeza. Permite que los ciudadanos nos involucremos, permite que los ciudadanos, hermano, podamos ser parte de las decisiones del gobierno. Y en ese momento el rey dijo: no, la cabeza de la iglesia de Inglaterra soy yo. Entonces hubo un periodo donde la hija de Enrique VIII empezó a perseguir a la iglesia evangélica puritana, porque ni pertenecía a la iglesia católica romana, que se les volvió a dar privilegios ya para el siglo XVIII, ni pertenecían a la iglesia de Inglaterra. Así que la iglesia puritana dijo: déjenos ser parte de las decisiones. Y como dijeron no, entonces un grupo de puritanos viaja a Holanda, hermano, buscando un lugar donde pudieran ellos tener libertad religiosa, pero también una opinión social. De ahí después viajan a Estados Unidos, y Estados Unidos es fundada por este grupo de puritanos, y con ese pensamiento de la iglesia evangélica puritana es que ellos establecen su gobierno, un gobierno bajo Dios. Tú sabes que ese es un lema que está en la Carta Magna de Estados Unidos. Es un gobierno que está bajo Dios, no bajo el Papa, no bajo el rey, sino bajo Dios. Y bajo ese concepto, hermano, ellos dicen: hagamos un gobierno bajo Dios, con fundamentos de la Biblia, porque todos compartimos una fe común. Sin embargo, donde cada ciudadano tenga su propia libertad
y su propia decisión. La gran mayoría de los que firmaron el Acta de Independencia de Estados Unidos, que son más de 100 personas, la gran mayoría eran cristianos evangélicos y la gran mayoría de una influencia puritana, con los pensamientos de la Reforma. Podemos entonces decir que la influencia tú sabes que después de Estados Unidos, hermano, en esa misma época, Francia tuvo también su propia revolución. Y aunque la Revolución Francesa fue algo muy diferente, porque la Revolución Francesa fue bajo una ideología más filosófica que cristiana, llegaron a las mismas conclusiones. ¿Cuáles? Los ciudadanos deben participar en el gobierno. De ahí, con la influencia francesa, la influencia norteamericana, se empezó a democratizar casi todo el planeta, casi. Hasta que vino el gran fraude del socialismo. ¿Por qué te estoy dando todo este pasaje histórico? No te quiero nada más cansar con datos. Todo esto para decirte, la iglesia tiene una parte en la historia y en la sociedad, y no nos podemos aislar de ella. Yo he estado meditando en las últimas semanas en lo que está pasando en nuestro país, y considero que México hace mucho tiempo que no está bien. La tormenta que México vive, hermano, tiene muchísimos años. No es una tormenta del último sexenio o de los últimos años de gobierno. Es una tormenta que tiene muchísimos años. Hermano amado, te puedo decir que yo soy parte, y la gran mayoría de nosotros somos parte de una generación que no hemos visto nunca un país estable, ni política ni económicamente. Somos parte de estas generaciones, ya van 2 o 3 generaciones, que hemos visto cómo la economía de nuestro país se va afectando y se va devaluando cada vez más. Somos parte de una generación que tiene la ilusión de ver un país, hermano, que pueda decir que está en una estabilidad financiera, política y social. Y sencillamente no vemos que eso pueda suceder. Hemos terminado por acostumbrarnos a la devaluación de nuestra moneda. Hemos terminado por acostumbrarnos a ver muertos todos los días. Nos hemos acostumbrado a escuchar noticias, hermano, de balaceras por aquí y por allá, y ya ni siquiera nos causa sorpresa. Estas elecciones que el domingo van a tener lugar, no sé cuántos candidatos de diferentes posiciones han muerto ya. 10, 15, no lo sé, hermano, y ya ni nos sorprende, hermano. Cuando mataron a Colosio, hermano, todo México se quedó pasmado, frío, y claro, por supuesto, era el candidato a la presidencia. Pero, hermano, han matado candidatos a diputaciones, han matado candidatos a municipios, han matado candidatos a gobernaturas. Una candidata, creo que a la gobernatura, no sé de qué estado, fue secuestrada y la encontraron ayer. La encontraron viva. Pero ya no nos sorprende eso. Y el punto que te quiero enfatizar, y que he estado pensando, por eso dije quiero hablar mis pensamientos y decírtelos en voz alta, es que la iglesia sí tiene que hacer algo. La iglesia sí tiene que participar. Hay un libro, no lo he leído, solamente leí la sinopsis, pero me llamó mucho la atención, porque es un libro que se llama, no recuerdo el título exacto, pero es algo así como el secularismo, el peligro del secularismo en la iglesia, algo así. Hasta dónde el secularismo es algo que por años nos han metido, de que hay que separar lo secular de la iglesia, ¿verdad? Pero mira, hermano, hay que distinguir. Una cosa es separar a Dios, una cosa es separar la iglesia del Estado, y otra cosa es separar a Dios del Estado. No nos confundamos. Yo creo que es muy sano, porque aún bíblicamente hay esa separación, la iglesia del Estado. En otras palabras, yo creo que es muy sano que no haya un gobierno regido por una iglesia, porque va a pasar lo que pasó con Roma, o va a pasar lo que pasó en la iglesia de Inglaterra, donde se tratan de imponer, porque aún dentro del cristianismo, ¿qué iglesia es la que pudiera gobernar?
de todas las denominaciones. ¿Quién? Habría diferencias si se trataría de imponer, y no habría la libertad que Dios nos ha dado de leer la Biblia y de permitir que la interpretación sea también libre en base a la confianza que tenemos en el Espíritu Santo. Eso es bueno, hermano. Pero no podemos nosotros pensar que la separación de la iglesia y el Estado es la separación de Dios y los gobiernos. Porque Dios es el que gobierna todo en la tierra. La palabra dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y la palabra dice que todo gobernante rendirá cuentas delante de su hacedor. Entonces, hermano, una cosa es decir separación iglesia-estado, lo cual también debe ser estudiado hasta dónde. Y otra cosa es la separación de Dios. Hermano, México está separado de Dios, hermano, su gobierno y los gobiernos de México desde hace muchísimos años. Tal vez desde Benito Juárez. Una gran cosa que hizo Benito Juárez fue separar la iglesia del Estado. Pero eventualmente se confundió y se entendió como que hay que separar a Dios y hay que quitar a Dios. Hermano, en México es casi un pecado capital, es un delito monumental que un político se atreva a mencionar algo acerca de su fe, cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea, es un pecado monumental. Porque no se puede mencionar a Dios. Pero hay otros lugares, hermano, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, no hay problema en que sus gobernantes digan Dios les bendiga. Ahí es otra mentalidad. Pero en México hay esa hipocresía de no mencionar la fe aunque todos tengan una fe. ¿Por qué se ha tratado de amordazar la libertad de creencia? Una cosa es la libertad de opinión, otra cosa es la libertad de expresión, y también hay una libertad de creencias, y son tres garantías que México nos da. La Constitución nos da libertad de expresión, nos da libertad de opinión y nos da libertad de creencia. ¿Por qué le tenemos miedo entonces a expresar estas tres cosas con libertad? Y alguien podría estar pensando, pastor, se está metiendo en problemas porque se está metiendo en política. Hermano amado, eso es otra cosa. La Constitución dice que un pastor, que un ministro de culto no se puede postular para votar, pero sí puede votar. Un pastor no puede expresar una tendencia abierta de cómo tienen que votar las personas, pero sí tiene libertad de tener su propia opinión de cómo y por qué votar. Así que no estoy faltándole a la Constitución. La Constitución me da una libertad de opinión, de expresión y de fe, y tengo la libertad para expresarla como yo quiera. Pero creo que como cristianos, y más en México, nos hemos autoimpuesto una mordaza para no hablar de estos temas abiertamente. Y cuando vemos que hay un cristiano en la política, o hay un cristiano en una posición de gobierno, o hay un cristiano en una posición no sé, social, lo vemos con malos ojos. Pero hermano amado, cuando tú ves en la Biblia, te vas a encontrar con gente de Dios que tuvo toda clase de posiciones. Hermano, ¿sabes cuál es la razón por la que los judíos no ponen a Daniel dentro del grupo de los profetas? Yo no sé si tú sepas eso. Creo que el domingo lo platiqué. Pero dentro del canon judío, Daniel no está en los libros proféticos, Daniel está en los libros históricos. ¿Por qué? Porque miran que a Daniel le llaman ellos un hombre con un ministerio mixto. Un ministerio de profeta, pero también un ministerio como político. Entonces los judíos ven que Daniel fue puesto por Dios en una posición privilegiada como un hombre político, y que desde esa posición el Espíritu Santo lo visitó más de una vez para usarlo, y siempre usarlo para impactar la política de Babilonia. Hermano, Daniel de alguna manera fue el discipulador de Nabucodonosor. Yo no sé cómo tú veas a Nabucodonosor,
Pero a veces vemos a Nabucodonosor como un anticristo. Y aunque sí tiene matices, de repente, hermano, lo vemos como un siervo de Dios. De hecho, hermano, la última vez que vemos a Nabucodonosor en la historia bíblica, lo vemos glorificando al Creador. La última expresión que la Biblia le da en el libro de Daniel a Nabucodonosor, antes de que nos hable de su sucesor, es que él dijo: que todo mundo sepa que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero y que solo a Él se le rinda honor y tributo. Pero ¿quién fue el que fue guiando a Nabucodonosor? Fue Daniel. Vemos a Daniel ahí en 2 o 3 momentos críticos de la vida de Nabucodonosor. Mira lo que dice Nabucodonosor: que todo el mundo sepa que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y nosotros podemos pensar, si no sabemos estos detalles, bueno, es que Daniel era el profeta. Pero ¿qué te parece que no? Daniel no era considerado un profeta, era considerado un hombre de política, un hombre que era el segundo de Nabucodonosor. Y hermano, toda su vida, aun cuando vemos al Daniel viejo ya en los últimos capítulos, él sigue siendo un hombre de estado. Toda su vida estuvo en una posición de rangos y de funciones dentro del gobierno, primero de Babilonia, después de Asiria, después de Persia. Y Dios le hablaba. Entonces, Dios le puede hablar a un político. El mejor ejemplo es Daniel. Dios le puede mostrar algo a un senador, a un diputado, a un gobernador, a un presidente. El mejor ejemplo es Daniel. Pero el asunto, hermano, es que Daniel no llegó para hacer política. Daniel llegó como un joven que amaba a Dios, que había sido instruido en los caminos de Dios, que conocía la palabra de Dios, que conocía a Dios de una manera personal porque todos los días oraba. Un hombre que estudió, que era un hombre, dice la palabra, que él era de los más brillantes entre todos los jóvenes que fueron traídos de Jerusalén. Un hombre, dice, que era hábil para la ciencia, hábil para la escritura, hábil para el lenguaje. Era un hombre que hablaba varios idiomas. Es decir, toda la capacitación que él tuvo en su juventud, eso sirvió para que entrara en el ámbito de la política de Babilonia, tal vez un poquito a la fuerza. Pero desde ahí Dios lo empieza a usar. Dios lo empieza a usar. No fue sacerdote, no fue escriba, no fue un profeta a tiempo completo como Jeremías o Ezequiel, pero desde su posición Dios le hablaba, le mostraba, le revelaba sueños. Bueno, casi todo lo que Dios le mostró a Daniel, casi todo fue a través de sueños, hay que decirlo. Pero no podemos cerrarnos. A veces pensamos que el ministerio más grande que puede uno aspirar es el ministerio de pastor o de predicador. Y aunque es un privilegio, hermano, la Biblia nos muestra que desde cualquier posición Dios puede usar cuando tenemos un corazón sincero, una devoción profunda, cuando somos fieles, cuando estudiamos su palabra. Significa eso que un administrador de empresas puede estudiar la palabra y ser usado. Un ingeniero en sistemas o un ingeniero en hidráulica puede ser usado por Dios. Una cajera de un banco, un carpintero puede ser usado por Dios. Un vendedor puede ser usado por Dios. Un policía cristiano puede ser usado por Dios. Desde cualquier posición. Un académico. El asunto es que debemos de dejar el pensamiento de lo secular allá y lo cristiano acá. Porque el asunto, hermano, es que muchos de nosotros decimos: bueno, yo soy ingeniero y cuando soy ingeniero me comporto como ingeniero y aquí nada tiene que ver Dios. O cuando yo soy abogado, pues soy abogado y si tengo que robar, pues voy a robar y aquí no se mete Dios. Y entonces hacemos que se separe lo secular de lo cristiano y dejamos a Dios afuera. Pablo, en este pasaje que estamos leyendo, se enfrentó a 3 clases de autoridad. Quiero que lo mires. Ya se había enfrentado a 3 políticos y no se avergonzó de decir quién era él ni en quién creía.
Ahora está aquí ante tres autoridades en medio de una tormenta. Y en medio de ello, todos con desánimo, todos con pesadumbre, todos con incertidumbre. Te aseguro que ante estas elecciones que se van a presentar el próximo domingo, hay mucho pueblo con desánimo, con incertidumbre, con temor. Hay muchos que no van a votar porque dicen: ¿de qué sirve votar? Van con lo mismo. Hay otros que dicen: ¿para qué voto si va a quedar el que Dios quiera? No es cierto, hermano. Va a quedar quien Dios quiera, pero Dios quiere usar a quien Él quiere usar también. Hay quienes dicen: no, de nada sirve. O hay quienes tal vez están muy enojados y tienen mucho coraje y van a votar con el estómago. Y hermano, hay una mentalidad que dice: basta ya, basta ya. Hay que hacer todo lo posible para quitar al que está. Y yo creo que eso no es una buena mentalidad para votar, porque es votar con odio, es votar con coraje. Y hay otros que dicen: no, cómo no, el que está es bien simpático, y el que está es buena onda, y el que está no es corrupto, y el que está no esto, y el que está no lo otro. Hay que defenderlo. Hermano, parece que los partidos políticos, en vez de estar haciendo campaña para que los ciudadanos voten, están haciendo campaña para que haya soldados que se integren a sus filas y peleen una batalla. Hermano, el próximo domingo vamos a ir a votar o a librar una batalla, una guerra. Hermano, tenemos que entender que todos tienen libertad de opinión, libertad de expresión y libertad de creencia. No son nuestros enemigos. Y nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a votar? Todo esto que te he platicado, hermano, es para que tú te des cuenta que los cristianos sí debemos, podemos y debemos involucrarnos en la vida social en la que estamos inmersos. Puede parecer que alguien juzgue este mensaje como poco espiritual, como poco bíblico o como poco importante para la vida cristiana. Pero hermanos, los cristianos somos sus ciudadanos. Los cristianos tenemos sueldos, los cristianos tenemos negocios, los cristianos pagamos impuestos, los cristianos somos impactados por la violencia o la seguridad que hay o que no hay. Los cristianos también salimos a la calle a veces con miedo de llegar tarde a la casa. Los cristianos también nos preocupamos por nuestros hijos y por nuestras hijas cuando salen a la escuela y cuando salen a trabajar. Los cristianos, hermanos, también nos preocupamos de si la moneda está estable o no, porque tenemos cuentas bancarias y tenemos ahorros. Los cristianos también nos preocupamos de que haya buenas condiciones laborales, porque somos empleados en empresas o en el gobierno. Los cristianos también usamos las carreteras, el transporte público. Los cristianos también vemos los abusos y los excesos que se hacen dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, hermano, no podemos nosotros decir: soy cristiano cuando voy a la iglesia, soy cristiano cuando leo la Biblia y soy cristiano cuando oro, pero cuando estoy en mi vida social soy secular. Ese es el problema. Hemos secularizado tanto el asunto que le decimos a Dios: no te metas en lo que es secular. Y Dios tiene todo el derecho de meterse en lo secular, porque Él es el Dios de todo. De todo. Así que yo quiero platicarte todo esto para decirte que yo tengo una opinión respecto a mi país y tengo una opinión respecto a lo que pasa en mi país y tengo una opinión respecto a la economía de mi país, respecto a la seguridad de mi país, respecto a la política de mi país. Tengo una opinión. Y no tiene que ser necesariamente la tuya, porque esa es la belleza de la libertad, que no tenemos que creer exactamente lo mismo. Sin embargo, como pastor y como ciudadano, y siguiendo el ejemplo bíblico de mi Señor, de la iglesia del principio, de los que nos han antecedido, de que conviene que tengamos nosotros un involucramiento. Mira, la iglesia del siglo XVIII llegó a tal grado que tuvieron la ilusión, si tú quieres, tal vez una ilusión demasiado utópica, de que pudieran tener
en Inglaterra una cámara la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Que son aquí como la Cámara de los Senadores, una cámara donde le dieran la autoridad completa a la Biblia. Fue una ilusión, pero ellos tenían esa esperanza de que la palabra de Dios pudiera llegar hasta ese punto. Tal vez eso es algo utópico, pero no es utópico el poder levantar la palabra de Dios como una voz más. Y no diría yo como una voz más, sino como la voz más importante dentro de todas las voces de opinión política e ideológica que está haciendo pedazos a nuestra sociedad. ¿Sabes por qué el homosexualismo ha avanzado tanto? Porque la sociedad le ha dado mucha voz a su punto de vista. Y no estoy hablando de los homosexuales, estoy hablando de la ideología homosexual, lésbico homosexual. Porque como yo ya te lo he dicho, yo puedo sentarme a tomar un café con un homosexual y no tengo ningún problema, porque ese es su pecado, yo tengo otros pecados. Pero cuando hablo de una ideología, estoy hablando de que quieren imponer una manera de pensar, una manera de vivir, y además quieren hacer leyes, porque si no está bien que la iglesia se involucre en la política para que la iglesia, cualquiera que ésta sea la norma de ideología que rige un gobierno, mucho menos es correcto que una ideología perversa, antinatural y con ninguna base ni de ética ni científica se trate de imponer al resto de los ciudadanos. Pero ¿sabes por qué tiene una voz tan fuerte? Porque los cristianos le hemos dado esa voz. Si no me equivoco, fue Martin Luther King, otro modelo de un hombre de Dios que sabía que se tenía que involucrar en la sociedad, que sabía que tenía que involucrarse en las decisiones que estaban afectando socialmente. Y Martin Luther King dijo que el que guarda silencio ante la maldad es como si la aprobara. Y si la iglesia guarda silencio ante la maldad que está corrompiendo nuestra sociedad, es como si nosotros la aprobáramos. Los cristianos tienen miedo de posicionarse en las escuelas, posicionarse en las universidades, posicionarse en los trabajos, posicionarse en los lugares de gobierno ante ciertos temas. ¿Cuáles temas? Aborto, matrimonio, homosexualismo o agenda lésbico gay, educación. ¿Por qué tenemos miedo de posicionarnos? Porque nos han metido hasta el tuétano que hay que diferenciar el secularismo de la iglesia. Hay que ser seculares en el mundo, pero hay que ser espirituales en la iglesia. Yo digo que no. Hay que ser espirituales todo el tiempo, aún en nuestra vida secular. Nuestra vida secular se llama secular porque lo secular significa lo común. Esa es nuestra vida común, pero nuestra vida común debe estar impregnada de lo que no es común. Es decir, en nuestra vida secular debemos tener a Dios presente. En otras palabras, debemos estar con el entendimiento de que estamos bajo Dios todo el tiempo. Me preguntaba mi hija hace unos días que fuimos al barrio judío y vimos, era sábado, y vimos como varias familias. Polanco está vacío en sábado, hermano. No hay nada después de las 3, 4 de la tarde. Está todo cerrado, o casi todo. Y vimos muchas familias que corrían con sus hijos, los hombres con sus trajes, sus sombreros, sus barbas largas, las mujeres con sus vestidos largos y los niños, hermano, con sus trajecitos, su corbata y su kipá. Y me preguntó mi hija, ¿por qué tienen esa cosa acá? Y bueno, tuvimos que explicarle un poquito lo que sabemos. Eso es una señal que ellos usan para saber que hay alguien más grande que ellos arriba de ellos, para que nunca se olviden de que el más grande está sobre ellos. ¿Y quién es ese? Dios. Nosotros los cristianos tenemos esa señal, pero deberíamos de tener en nuestro corazón de que hay uno más grande que nosotros todo el tiempo. No importa si estamos haciendo ejercicio, si estamos comiendo, si estamos estudiando, si estamos durmiendo, si estamos en la iglesia o si estamos trabajando, tenemos uno que está sobre nosotros.
Y ante todas las áreas que nosotros desempeñamos, tenemos que tener una posición. ¿Cómo vas a votar el domingo, hermano? ¿Vas a votar con furia, con enojo? ¿O vas a votar con dejadez? Con, ay, pues no importa. Te voy a decir cómo voy a votar yo. Yo voy a votar este domingo. No sé si lo voy a hacer antes o después del culto, va a depender mucho de cómo me organicen mis tiempos. Pero voy a votar porque soy ciudadano de este país. Y todos los jóvenes, los que nunca han votado, deben empezar a tener una mentalidad. Los que va a ser la primera vez que van a votar, deben de tener claro que son ciudadanos cristianos. Y no debes decir, me vale lo que pasa en mi país. Ay, pues, no, te debe de importar por una razón, porque es el país donde Dios te ha puesto. Y tienes que rendir cuentas delante de Dios, aún de la tierra que te ha dado por nación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a decir cómo lo voy a hacer yo. Después de meditarlo, yo voy a votar con la actitud de Pablo en medio de una tormenta. Porque yo voy a ir a votar entendiendo que mi país está en medio de una tormenta. Que estamos en un barco, hermano, que hace mucho que le está haciendo agua. Hace mucho, hermano, que están tratando de aventar anclas por todos lados. Anclas de todo tipo, ideológico, filosófico, político, económico. Y así como aventaron, ¿te acuerdas que aventaron anclas por todos lados? Y empezaron a aventar aquello que ya pensaron, hasta los instrumentos de navegación tiraron. A veces parece que México está tirando hasta sus instrumentos de navegación. Ya no hay una dirección basada en ideologías, en fundamentos, en principios. Ya no existe eso. Ahora pareciera que es solamente la búsqueda del poder por el poder. Hermano, ¿cómo es posible que haya partidos que en unas elecciones están aliados con una clase de partidos y al otro están aliados con otra clase de partidos? Entonces no tienen una visión, lo que tienen es ganas de tener poder. ¿Cómo es posible que haya uniones entre partidos que son como el agua y el aceite? Se supone, ideológica e históricamente, se están uniendo solamente por la búsqueda del poder por el poder. Como cristianos deberíamos de votar de otra manera. ¿Voy a votar yo buscando ganar? Creo que no, al menos no yo. Hermano, Pablo tenía claro que él no quería ganar. Estaba en una tormenta. Él quería que todos ganaran. Él quería que hubiera algo mejor para todos. Se puso a orar y el Señor le habló. Y él estaba buscando algo mejor, no para él. Estaba buscando lo mejor para todo el barco. Vamos a votar buscando que el Señor nos ayude para que sea algo mejor para todo el país. Y la pregunta es, pastor, pero hay que votar por alguien que realmente pueda ganar, para que gane. Hermano, si no estamos en un partido de fútbol, por cierto, ganó el Cruz Azul, aleluyita, gloria a Dios. Hermano, no estamos en un partido de fútbol de que vamos a ver por el que gane, para echarle porras y después irnos al Ángel a celebrar. No, hermano, no estás en un partido de fútbol, estás en medio de una tormenta. México está en una tormenta. ¿Cómo voy a votar yo? Quiero votar con mi derecho ciudadano, número uno, porque es un derecho y es una obligación. Son las dos cosas. Votar es un derecho, pero también es una obligación. Voy a echar mano de ese derecho que me da mi constitución política, de ejercer libremente mi opinión, mi expresión y mi creencia. Y lo voy a hacer a través del voto. Y lo quiero hacer a través de todos los medios que pueda. No hay que quedarnos callados. La iglesia tiene que despertar y hablar. Eso es número uno. Número dos, voy a votar consciente de que mi país está en una tormenta, porque las cosas no están bien. Y número tres, voy a votar en base a tres cosas: en base a quién soy, en base a quién sirvo y en base en quien yo confío.
Yo no confío en los partidos políticos, yo no confío en los gobernantes, porque todos son humanos y todos los hombres mienten. Yo no voy a votar pensando en que hay uno que no es corrupto, otro que sí es corrupto, o hay uno que me cae bien, que es simpático, o hay otro que no me cae bien. No voy a votar pensando en quién es el que más me va a dar, a ver aquel que me va a dar o aquel que no me va a dar. Voy a votar confiando en Dios. No voy a votar confiando en que las cosas van a cambiar. Voy a confiar en Dios. No voy a votar confiando en que el partido por el que yo voy a votar va a hacer que las cosas estén mejor. Voy a confiar en Dios. Pero voy a votar sabiendo a quién sirvo y sabiendo quién soy yo. Por lo tanto, tengo que informarme. Tengo que investigar un poquito. Todavía tengo 4 días para ver quién representa de mejor manera, no de manera perfecta, pero de mejor manera, quién soy y a quién sirvo. Yo sé que no voy a encontrar un candidato ni un partido que lo haga de manera excelsa, eso no existe, pero sí el que más se acerque, porque no puedo votar por alguien que va contra quién soy yo y contra a quién sirvo yo. Si ellos van en contra de sus visiones, de sus ideologías, de lo que se supone que los motivó a tener esta búsqueda de tener gobierno, y han defraudado sus principios, han defraudado su ética, han defraudado sus ideologías, permitiendo que se metan ideologías peligrosas, socialistas. Hermano, yo no soy socialista. El socialismo, hermano, no es bíblico. Y además, hermano, está probado que ha sido una de las cosas más terribles que le ha pasado a la humanidad, hermano. Otro día hablaremos de eso. No voy a votar por quien ofende lo que yo soy como hijo de Dios y a quien yo sirvo. En otras palabras, voy a votar en base a mis convicciones y a mi certeza de quién es Dios y de qué quiere Dios. Por lo tanto, te lo digo abiertamente, ¿por quién voy a votar? Por quien no apoye las ideologías de muerte. ¿Habrá algunos? Sí, sí hay quienes no están apoyando las ideologías de muerte. ¿Cuáles son las ideologías de muerte? La más fuerte de todas, el aborto. Es una ideología de muerte. No puedo votar por alguien que abiertamente dice que va a apoyar todas las iniciativas de aborto, o que no es lo suficientemente valiente para decir si las va a apoyar o no. Cuando tú le preguntas a un candidato, ¿usted va a apoyar las iniciativas en favor del aborto? Y te da la vuelta y te cuenta un cuento chino y no te quiere decir, es un cobarde. Y lo más seguro es que sí las va a apoyar. No podemos votar por cobardes que no sean capaces de decir, sí, esto creo, con esto estoy de acuerdo. No voy a votar por quien esté a favor de prácticas de muerte que tenga que ver, por ejemplo, con iniciativas de eutanasia, que poco se ha hablado de eso en México, pero también hay iniciativas de eutanasia. No voy a votar por quien está contra la familia. ¿Y quién está contra la familia? Aquellos que están a favor de los matrimonios entre homosexuales, entre mujeres lésbicas. No voy a votar por aquellos que están en favor de prácticas contra la familia, como aprobar prácticas de transformación de género. No voy a votar por aquellos que están a favor de darle en adopción a niños, a homosexuales. Todas estas iniciativas están caminando en nuestro país. Hermano, la ley internacional de derechos humanos o de derechos de la niñez dice que todos los niños tienen derecho a ser adoptados.
Pero en México se quiere cambiar eso y se le quiere dar derecho a todos los homosexuales de adoptar. El principio es al revés. ¿Qué perdió un niño al quedar huérfano? Perdió una madre y perdió un padre. Tienen derecho a que puedan recuperar una madre y un padre. Pero ¿por qué los homosexuales están empecinados en adoptar? Son muchas razones. Una, la frustración de que nunca van a poder tener hijos de manera normal o de manera natural, porque tienen una relación que no es normal ni es natural. Y número dos, demostrar que ellos tienen poder para hacer o imponer. No pienses que los mueve el amor. Yo no puedo votar por partidos que están aprobando y que están en favor de ese tipo de ideas contra la familia. No puedo ir en contra de aquellos que están en contra de la educación, donde los padres podamos opinar qué queremos que nuestros hijos aprendan y qué no. No puedo yo confiar en un gobierno que desde la cúpula del poder dice: los padres no pueden decir qué les podemos enseñar a sus hijos. Perdónenme, tal vez yo no puedo opinar acerca de ciencias, de matemáticas, de historia y de español, pero sí puedo opinar acerca de los valores que yo quiero que mis hijos reciban, porque estoy interesado que reciban los valores que para mí, desde mi ignorancia, son correctos. Y si soy cristiano, tengo valores que están bajo Dios y no puedo aceptar que impongan valores sexuales, culturales, tradicionales, solo porque es la opinión de los que están en el poder. ¿Habrá candidatos a favor de la vida? ¿Candidatos a favor de la familia? Candidatos que están claros que no van a apoyar el homosexualismo ni la agenda lésbico gay. Hermano, cada vez está ganando más terreno. Primero buscaron que se les reconociera que tenían derechos, lo cual creo que es muy bueno, porque son personas y todas las personas tienen derechos. Pero después, hermano, avanzaron y pidieron que se les aprobara la ley de convivencia, donde se les permitiera que tuvieran un papel que dijera que pueden convivir libremente como pareja homosexual. Pero después fueron más y dijeron: no queremos que sea una ley de convivencia, queremos que sea una ley de matrimonio. Pero después fueron más y están buscando que se cambie el diccionario y que lingüísticamente cambie el concepto de matrimonio. Y después van más. Y ahora quieren que se apoyen y que se financien con impuestos de todos los mexicanos operaciones en sus genitales para que los hombres se conviertan en mujeres, lo cual es una estupidez biológica, porque, hermano, jamás se le va a poder insertar un pene a una mujer ni se le va a poder insertar una vagina a un hombre. Pero en su ilusión y en el mundo imaginario que ellos viven, piensan que se puede hacer eso, y más bien lo que están haciendo es mutilar hombres para que se crean mujeres y deformar mujeres para que se crean hombres. Hermano, buscando la igualdad de género, hermano, están cayendo en una desigualdad. Por un lado están tratando de que haya igualdad de las mujeres con los hombres y que tengan derechos igualitarios, pero con las leyes que están dándoles a los homosexuales, están dándole al traste a muchas leyes a favor de las mujeres. Un ejemplo, hermano: los homosexuales están peleando para que en las próximas Olimpiadas hombres transgénero puedan competir como mujeres. ¿Y sabes qué está pasando en las preliminares? Que los homosexuales transformados o transvestis están abatiendo todos los récords en competencias de mujeres. El estado, creo que fue Texas, no sé qué estado, creo que fue Texas, ya prohibió que haya competencias atléticas entre transgénero con mujeres, porque considera que eso biológicamente es anormal. Y esa fue su expresión. Dijo: no lo estoy tomando con la base de la ideología, de la percepción personal, sino de la biología normal. Es decir, ideológicamente ese hombre se cree mujer y se transformó en mujer, pero biológicamente sigue siendo hombre. Es todo un rollo, hermano. Habrá partidos que están combatiendo abiertamente este avance de la ideología lésbico gay, sí los hay. Habrá
candidatos que abiertamente están diciendo que los padres puedan opinar sobre lo que los hijos van a aprender en la educación pública? Sí, los hay. Habrá candidatos que dicen: no podemos nosotros imponer el aborto ni financiar el aborto como una solución a los problemas de embarazos no deseados. Hay otras soluciones. Claro que las hay. Y una solución, hermano, nos la da la ética y los valores cristianos. Esa es mi opinión. ¿Por qué voy a votar yo? Voy a votar a alguien que se acerque lo más posible a quien soy yo, un cristiano, con la palabra de Dios como mi soporte y con los valores y la ética que emana de la Biblia. Y alguien dirá: pastor, pero si encuentro, a lo mejor es de un partido chiquito, a lo mejor es alguien que ni siquiera es conocido, no va a ganar. Yo voy a votar no para ganar, sino para honrar a quien soy, a quien sirvo y a quien yo confío. Porque si yo voto por un partido solo para ganar, entonces, hermano, estoy autorizando que sus ideologías, porque el que no apoya a los homosexuales apoya a la corrupción o apoya al narcotráfico de una manera vedada. Y estos no lo sé, pero al menos están siendo claros para decirme: vamos abiertamente contra aquello que atenta contra los valores esenciales que como cristianos deberíamos de tener. La tormenta en la que vive México, creo que solo los cristianos con oración, como Pablo, y que seamos atrevidos, porque el Pablo no nada más se encerró a orar. Y ya estoy terminando, hermano, mi pensamiento en voz alta. Pablo no nada más se metió a orar esperando a ver qué pasaba en el barco. Señor, pues en tus manos encomiendo mi espíritu y ni modo. No, se puso a orar y después salió y le habló a todos y les dijo: yo sirvo a Dios, yo confío en Dios, y yo soy un hijo de Dios. Así que con eso en mente les dijo: tengan ánimo, si ustedes hacen lo que yo les digo, este barco no se va a hundir. Aunque sea golpeado y aunque termine golpeándose en una isla, tal vez se pierda el barco, pero las personas nos vamos a salvar. Y yo, hermano, veo a mi país y yo digo: hoy a lo mejor se van a perder muchas cosas de nuestro país, pero tal vez podamos salvar a muchos en el proceso. ¿Es utópico lo que digo? ¿Es ilusorio? ¿Es fantasioso? Quizá hoy sí. Pero si logramos que los jóvenes cristianos vayan creciendo con esta mentalidad, hermano, tal vez en algunas generaciones tengamos un montón de jóvenes cristianos convertidos en hombres y mujeres que ya no se avergüencen de decir quiénes son, de decir a quién sirven, ni decir en quién confían. Tal vez para muchos lo que estoy diciendo no es otra cosa, sino el esfuerzo infructuoso de lanzar una estrella de mar al mar cuando hay miles de estrellas en la playa. Pero quizá después de mí, o después de muchos cristianos, haya muchos jóvenes que se sumen en la tarea de tomar estrellas del mar y regresarlas al mar, sin que tengan miedo, sin que tengan vergüenza, y empieza a ver en las posiciones políticas, militares, en el arte, en la cultura, en las empresas, en los negocios, en las escuelas, en la salud, hombres y mujeres como Daniel, que cumpliendo con su función, sabiendo que son hijos de Dios, como Daniel, que abría las puertas y no se avergonzaba, como Daniel, que se presentaba ante Nabucodonosor y le decía: yo no puedo, pero mi Dios sí te puede decir qué es lo que tienes que hacer. Y entonces una multitud de jóvenes
en vez de estar llenando los conciertos masivos de cristianos, en vez de estar llenando las mega iglesias, y en vez de estar idolatrando a profetas, apóstoles y cantantes cristianos, estén desde sus posiciones profesionales, laborales, profetizando de parte de Dios, sin vergüenza, diciendo: yo sé quién soy, yo sé a quién sirvo y yo sé en quién confío. No votes solo porque te sientes cómodo, ni votes solo porque tienes enojo. Vota buscando quién representa más los valores que como hijo de Dios tú tienes. Que Dios te bendiga.